En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Ondas, Rayos y Matemáticas, organizada por el Departamento de Matemática de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a quienes nos acompañan hoy, autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar su quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Ondas, Rayos y Matemáticas. ¿Por qué las antenas parabólicas tienen esa forma? ¿Por qué los rayos de luz se reflejan con el mismo ángulo con el que inciden? En esta charla revisaremos algunas ideas matemáticas muy sencillas que explican la propagación de los rayos y las ondas y conoceremos algunos desarrollos históricos que hicieron posible su comprensión. Esta charla será realizada por el doctor Alberto Mercado, quien es licenciado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor por la Universidad de Chile y por la Universidad de Versalles. Es académico del Departamento de Matemática de nuestra casa de estudios, donde actualmente es profesor adjunto. Ha publicado 16 artículos de investigación en revistas con arbitraje. Ha sido investigador responsable de 3 proyectos Fondesit, uno de ellos actualmente en ejecución. Fue coordinador internacional de un proyecto MAP-AM-Sud y también fue subdirector del proyecto de investigación asociativa PIA-CONICIT. Posee una red de colaboradores que incluye investigadores de Chile, Francia, Brasil, México, Colombia y España. Para saber más sobre el extenso currículum del profesor, pueden visitar su sitio web amercado.mat.utfsm.cl. Antes de comenzar, les recordamos a los presentes que pueden realizar preguntas a través del chat dispuesto por esta plataforma o mediante Facebook, las que serán contestadas al finalizar la charla. Estimado doctor Mercado, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Paulina, por la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Primero que nada, espero que todos se encuentren bien, pese al contexto de la pandemia, y que sus cercanos también estén bien. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se debe estar viendo, espero que todo bien. Si me hacen un gesto, si no se escucha o no se ve bien, ahí se debe estar compartiendo mi pantalla, la presentación. Sí, muy bien. El objetivo de esta charla son darles algunas ideas muy básicas de conceptos y propiedades matemáticas que hay detrás de algunos comportamientos, en particular de la transmisión de rayos y ondas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Por favor, si hay alguna pregunta, me interrumpen o alguna duda. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla que quizá alguno de ustedes se haya hecho. Es ¿de qué tamaño nos vemos nos reflejamos en un espejo vertical que está frente a nosotros sin ningún truco? ¿De qué tamaño nos vemos en él? Vamos a pensar en la estatura, para pensar en función de nuestra propia estatura. Quizá alguno de ustedes ya haya escuchado este problema. Curiosamente se trata de un bonito problema, muy sencillo, un problema matemático. Si ustedes tienen la respuesta, que es bien frecuente, que es la de depende de a qué distancia del espejo nos posicionamos, nos paramos. Curiosamente, la respuesta es que no es así. No depende de a qué distancia del espejo nos paramos, ¿no? Entonces, la respuesta, la pregunta, la repito, es ¿de qué tamaño tiene que ser un espejo para que nos veamos exactamente de cuerpo entero? ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, ¿de qué tamaño nos reflejamos en un espejo? Suponiendo que el espejo tiene cualquier longitud. Bueno, para eso, vamos a responder a esa pregunta. Para eso
tenemos que preguntarnos cómo se reflejan los rayos de luz en superficies reflejantes, en particular en un espejo. Yo creo que esta propiedad, la descripción del comportamiento más o menos, muchos de ustedes lo tendrán claro, al menos es muy común. Rayo de incidencia, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿de acuerdo? Es algo más o menos, es algo bien conocido, y es así, ¿de acuerdo? Con esa simple información podemos responder a la pregunta que hice. Pero yo quiero, bueno, responder la pregunta, pero además darles una idea de dónde viene ese comportamiento de los rayos de luz. Entonces, para empezar, para responder a la pregunta, les doy una simple sugerencia. Hagan el diagrama geométrico, así sea en un dibujo o mentalmente, de cómo nos vemos en un espejo. Los rayos de los ojos se reflejan, la luz de nuestros ojos se refleja en el espejo y llega a nuestros ojos y nos vemos, el rostro, digamos, y los pies, ¿dónde se reflejan? Con esa pregunta, que es el diagrama que estoy proyectando ahora, creo que ustedes serán capaces de dar la respuesta. ¿De acuerdo? Voy a dar la respuesta explícita, pero antes de eso, quiero hacer un breve repaso histórico, y los que aún no tienen la respuesta pueden reflexionar un poco. Un breve, muy breve repaso histórico de dónde viene ese comportamiento de los rayos de luz, o a qué se debe, o quién lo descubrió. Esa pregunta nos lleva a una historia en un pequeño pueblo de Francia, cerca de Toulouse, al sur de Francia, donde, curiosamente, en los años a los que me voy a referir, que es mediados del siglo XVII, 1652-53, azotó una epidemia que parece ser uno de los rebrotes de la peste bubónica que afectó varios lugares de Europa en tal época. Y esto lo menciono simplemente porque sucede que Fermat, que es un matemático que quizá le suene, cayó enfermo contagiado por esta epidemia que mató a bajo la cual desgraciadamente murió bastante gente. Tan cayó enfermo que lo dieron por muerto. Afortunadamente no había muerto, estuvo muy gravemente enfermo, pero se recuperó, y como era un abogado y hacía bastantes matemáticas casi como pasatiempo. Bueno, es una historia muy larga la de él, muy interesante, no me da tiempo para contar más cosas de él, pero los que estén interesados, los conmino a que busquen información de Pierre Fermat. Para lo que a nosotros nos importa hoy, mencionaré que después de caer enfermo y después de recuperarse, él estableció resultados sobre el comportamiento de los rayos de luz. Fermat ya era muy conocido por un teorema que se conoce como el último teorema de Fermat, quizá el de los teoremas más conocidos dentro de la matemática, que duró 300 años sin demostración y se demostró hace 25 años, 1996, por ahí. Es algo muy interesante que compete a la teoría de números, no voy a entrar ahí. Pero sucede que además de eso, ese teorema, por cierto, Fermat ya lo había anunciado cuando cayó enfermo por la epidemia. Después de recuperarse, Fermat establece un principio fundamental que rige el comportamiento de los rayos y ondas de luz y otros fenómenos físicos. Sucede que Fermat había estudiado mucho y tenía una polémica con Descartes sobre la propagación de la luz. Descartes, o Descartes, como se dice en francés, un científico holandés, científico y filósofo. Descartes decía que la luz tenía velocidad infinita. Fermat creía que la luz tiene velocidad finita. Con esto simplemente los hago pensar que en ese momento estaba muy lejos de conocerse el comportamiento preciso de los rayos de luz. No se sabía ni siquiera si tenía velocidad finita o infinita. Recién se demostró en 1676, como está escrito aquí, que la luz tiene velocidad finita, como hoy lo sabemos. Sabemos cuál es su velocidad y es muy, muy rápida, pero es una velocidad finita, ¿de acuerdo? Recuerden que la luz tarda, por ejemplo, para tener una referencia,
para llegar del Sol a nuestro planeta tarda 8 minutos, ¿verdad? Lo cual pues, es bastante tiempo, pero dada la inmensa distancia. O sea, dada la inmensa distancia es muy poco, pero es para darnos una idea. Bueno, sucede que Fermat es capaz de dar una descripción, un principio que rige muchos fenómenos físicos, que es la que está establecida aquí. La trayectoria que sigue un rayo de luz es la que recorre el camino en el mínimo de tiempo. Que este principio y sus análogos rigen muchos comportamientos físicos. Lo importante es que uno los puede medir matemáticamente, porque uno tiene, uno optimiza, minimiza las trayectorias, y la que alcanza el tiempo mínimo es la que recorre el rayo de luz. No es difícil pensar que no tiene mucha gracia, ustedes dirán, porque entre dos puntos la distancia más corta es una recta, ¿verdad? Y ya. Pues sí, pero cuando estamos en superficies más complicadas o cuando hay reflexiones o refracciones, como vamos a ver ahora, esa distancia más corta se pone más interesante, ¿de acuerdo? Y de hecho, es lo que pasa justamente con la pregunta que les estaba haciendo. Entonces, para eso, perdón, un pequeño, para eso cambio de proyección y les presento aquí una idea geométrica que modelaría nuestra situación. Regreso a la pregunta, ¿de qué tamaño uno se ve en un espejo? ¿De qué tamaño uno se ve en un espejo? Quizá muchos, como dejé alguna sugerencia, quizá ya tienen la respuesta precisa, y si no, vean este diagrama. El punto A, que aquí estoy moviendo, nos representa a nosotros mismos, imaginamos eso. El espejo está aquí a la mitad, y la otra flecha verde es nuestra reflexión. Obviamente, nosotros nos vemos en la posición azul, en la flecha azul, pero tenemos la ilusión de vernos atrás del espejo, porque pues, la reflexión vemos a alguien, el yo que vemos atrás del espejo es alguien que está a una distancia equivalente, pero digamos, entre comillas, en el interior del espejo, ¿cierto? Pues bien, resulta que por ese principio de Fermat, los pies, por ejemplo, de esa persona reflejada, de esa persona virtual, ahora todos nos vemos de manera virtual, ¿verdad? Pero aquí me refiero a la reflexión que vemos de la persona dentro del espejo. La luz que refleja, que se propaga de esa imagen virtual a nuestros ojos, recorre una línea recta, porque es la distancia más corta entre dos puntos. Pues sí. Pues sucede que esa línea recta corresponde, como lo podemos ver en este diagrama, sea cual sea la distancia a la que nos coloquemos del espejo, sea cual sea nuestra estatura, esa distancia corresponde a cuando estos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos tienen que ser iguales, pues son opuestos por el vértice, ¿verdad? Y para que esto corresponda a una reflexión, estos dos ángulos tienen que ser iguales, o sea, para que se encuentre la misma distancia, lo que es lógico, ¿verdad? La imagen virtual y nuestro cuerpo, nosotros mismos. ¿De acuerdo? Con esto estoy dando una explicación geométrica de por qué los ángulos iguales corresponden a la distancia más corta. Este punto, el punto C, es lo más corto que puede hacer un rayo de luz para reflejarse. Y eso es bastante intuitivo. Haría más largo si el rayo de luz viaja a un punto más arriba y se refleja por acá. ¿De acuerdo? Y eso nos explica partiendo del principio de Fermat, nos explica la propiedad geométrica de los ángulos, lo cual creo es muy bonito, es muy interesante. Y además, nos responde a la pregunta que yo planteé al principio, creo que de manera convincente. Aquí fíjense cómo nos acercamos al espejo, nos alejamos y siempre nos vemos en la misma porción azul del espejo, que corresponde, muchos lo habrán descubierto ya, a la mitad de nuestra estatura, ¿verdad?
Si ven que corresponde a la mitad, dado la simetría de las figuras superiores, del triángulo superior y del triángulo inferior. La simetría es un concepto matemático que se encuentra, que aparece en muchas partes. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la mitad, sorprendentemente, contraintuitivamente. Y aquí está, bueno, una realización de un experimento. Por cierto que esto está graficado en GeoGebra. GeoGebra es un programa libre, que ustedes los invito a que lo busquen y eventualmente lo descarguen o lo usen en línea, que es bastante fácil de usar y bastante, ayuda bastante a hacer ejercicios de geometría, álgebra, graficar funciones, muchas cosas. Bueno, pues bien, habiendo respondido a esa primera pregunta, regresamos un poco al principio de Fermat y ahora les pregunto, lo que vamos a hacer a continuación, voy a explicarles de un par de problemas, solo las ideas, de un par de problemas un poquito más complicados que la simple reflexión de un espejo, que consiste en dos cosas. Primero, ¿qué pasa si la superficie es curva? ¿Qué pasa si el espejo es curvo? Bueno, sucede que el rayo igual se refleja siguiendo también el principio de Fermat, pero ahora con respecto, haciendo el ángulo con respecto a una recta que en ese punto se parece mucho a la superficie del espejo. Esa recta se llama recta tangente, ¿de acuerdo? Se puede calcular el ángulo respecto a la recta tangente o a la recta que es perpendicular a la tangente, que se llama recta normal, ¿sí? Es como si en ese punto nos paramos y fuéramos microscópicos, ¿verdad? Como una hormiga no es microscópica, quiero decir, muy pequeños, de manera que no veamos la curvatura, no alcancemos a ver la curvatura y pensemos que estamos en un plano. Respecto a ese plano calculamos los ángulos. Es como hacemos, la verdad, en la vida diaria en la Tierra, que pese a no ser plana, podemos calcular los ángulos respecto a la horizontal. Bueno, algo así se hace, si se hace eso matemáticamente, se puede explicar. Esa es la manera de calcular los ángulos en espejos curvos. Bueno, pues hay figuras geométricas que tienen especiales propiedades al respecto. Quizá la más famosa es la parábola, como ya adelantaban en mi presentación, en la presentación de esta charla. La parábola tiene la peculiaridad que todos los rayos que se reflejan horizontal a su eje se reflejan en la parábola y llegan a un mismo punto que se llama el foco de la parábola, ¿de acuerdo? Esto, por simetría, se refleja en las antenas parabólicas o reflectores parabólicos o muchos artefactos tecnológicos parabólicos que son una rotación de la parábola, ¿de acuerdo? Entonces, esa propiedad es muy interesante y se usa en muchos artefactos tecnológicos como la antena parabólica, los reflectores y muchos otros en el día a día. Voy a... perdón, me salí. Estoy abriendo un archivo en el mismo programa GeoGebra para darles una idea simplemente de lo que pasa con la parábola. La parábola, que esto es fácil de graficar en ese programa, miren, aquí tenemos una parábola que está fija, ¿de acuerdo? Y yo tengo un punto en la parábola que puedo mover. Los rayos celestes son aquellos que hacen el mismo ángulo con esta recta, que es la recta tangente, el ángulo, el rayo, digamos, que viene paralelo al eje de la parábola y el que resulta de tener el mismo ángulo. Sucede, como pueden ustedes ver, que siempre, no importa de qué rayo se trate, no importa dónde, en qué punto A se refleje, siempre llega a un mismo punto. Este punto pareciera que está fijo y sucede que es lo que se conoce como el foco de la parábola. Si se fijan, siempre es el mismo ángulo. De hecho, ahí está medido por el programa GeoGebra cuánto es el ángulo y siempre resulta que es el mismo ángulo. A partir del semiplano izquierdo los cuenta sumándole 90 grados, pero es exactamente lo mismo. Si se fijan, esto es exactamente la realización, una experimentación con GeoGebra de esa propiedad de la parábola.
¿Por qué es así? Porque esa es la distancia más corta. O sea, vamos, porque se reflejan, ya lo dijimos, porque se reflejan respecto a la tangente. ¿De acuerdo? Bueno, esa propiedad de la parábola, como les estaba diciendo, se usa en muchos artefactos tecnológicos que usamos día a día. Y, por ejemplo, aquí les puedo contar algo, una anécdota, un relato, simplemente otro ejemplo, más bien, del uso de estos espejos parabólicos, lo que vendría siendo un espejo tal que puede concentrar todos sus rayos de luz en un punto, que es el foco, que lo conocí en un bonito pueblo en el norte chico, cerca de La Serena, en Chile, que se llama Villaseca. No es al azar que se llama Villaseca, es un pueblo en el que hay bastante calor y es bastante seco. Es el comienzo del desierto, ¿verdad? En el país, en el que desde hace varios años hay un proyecto en marcha de aprovechar las horas de luz en algo muy cotidiano, muy particular, que es en cocinar. Hay una serie de cocinerías para comer para los habitantes del pueblo y hay cosas, ahí se sirven comida para los visitantes, de cocinas parabólicas. Ustedes están viendo ahí la proyección, la de abajo y la de la derecha son exactamente parábolas que reflejan los rayos del sol, lo concentran alrededor de un punto o, bueno, alguna región muy concentrada en la cual colocan el alimento a cocinar. Los otros son espejos que bueno, son planos, pero reflejan la luz al interior de lo que se ponga ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es un bonito ejemplo de otro uso de los espejos parabólicos, ¿sí? Que además, bueno, da empleo a los habitantes locales, de manera de aprovechar al máximo, ¿no? Haciendo una analogía con el principio de Fermat, los recursos con los que se cuenta ahí. Así que, bueno, eso es la propiedad de la parábola, ¿no? Aparece en muchas partes. Muy bien, yo voy a pasar, a partir de ahora voy a poner un poco más complicada la charla, pero bueno, ni tanto, solo es para darles algunas ideas de otro concepto matemático que está detrás de ahora la refracción. La refracción sigue el mismo principio de la reflexión, pero ahora en vez de reflejarse en un espejo, se refracta porque pasa por distintos medios. ¿Qué significa que pasa por distintos medios? Que bueno, que viaja primero en el aire y luego a través del agua, por ejemplo. Que es simplemente este dibujo, lo que estoy presentando ahora es simplemente una idea de lo que pasa cuando se refracta, que es que vemos como si estuviera cortado lo que se esté reflejando, en este caso el vaso de agua que vemos con la pajilla roja adentro de él. ¿Qué es lo que pasa en la refracción? La refracción, lo que pasa es que la luz recorre, cuando pasa de un medio al otro, transita por distintas velocidades. La luz, o por cierto, otra onda, ya no me va a dar tiempo de explicar, pero sucede que la luz es una onda electromagnética, ¿de acuerdo? Esta charla es sobre las matemáticas de estos fenómenos, así que no me voy a meter mucho con la descripción física, pero la luz es una onda electromagnética que podemos pensar muy concentrada, así que la pensamos matemáticamente como un rayo, como una partícula que se mueve. Hay toda una discusión física de ese comportamiento muy interesante, pero ahora simplemente les digo que así como estamos estudiando la refracción de la luz, se estudia matemáticamente la refracción, la reflexión de otras ondas, ¿de acuerdo? Por lo pronto, les estaba diciendo que como la onda, ya sea la luz u otro, pasamos de un medio a otro que tienen distintas velocidades, la luz, entre comillas, escoge el camino que hace el recorrido más de menor tiempo posible, de nuevo siguiendo el principio de Fermat. Eso matemáticamente también es posible explicar, así como intenté explicarles con GeoGebra el rayo de luz que corresponde a los ángulos. Ahora es un poquito más complicado porque hay distintas velocidades, así que ya no voy a usar GeoGebra, simplemente les digo que hay una fórmula geométrica que mide esto, que es la fórmula que estamos viendo ahora, que es
seno del ángulo con respecto a la recta normal en el primer medio partido por la velocidad es igual en ambos casos. Es decir, seno del primer ángulo partido por la primera velocidad es igual al seno del segundo ángulo partido por la segunda velocidad. No voy a detenerme mucho en de dónde aparece esta fórmula, pero la escribo porque es muy famosa, quizá ustedes la conocen. Se llama ley de Snell. Si no la conocen, no se preocupen. Más adelante les voy a dar una intuición matemática de qué es lo que pasa. Y de hecho, ya no me queda mucho. Me quedan algunas slides. Aquí hay simplemente una descripción geométrica de qué pasa con la refracción por medio de un láser, que es un rayo de luz particularmente concentrado, un rayo láser. Se ve perfectamente cómo parece que se quiebra el rayo. Estos fenómenos físicos son muy interesantes porque aparecen el cambio de velocidades, el cambio de medio en la propagación de ondas y de rayos es muy frecuente en la naturaleza y en los fenómenos físicos que uno observa. Por ejemplo, en el interior de la Tierra, que está compuesto por distintas capas de distinta densidad y por lo tanto de distinta velocidad de las ondas que se propagan, por ejemplo, de las ondas sísmicas, que es todo un campo, y por lo tanto las ondas van cambiando de velocidad y por lo tanto la descripción de esa refracción es muy importante tenerla en cuenta de manera muy precisa. Y eso me concierne mucho en mi área de investigación, que son uno de los problemas en los que trabajo, son los problemas inversos, en los que espero que de esta charla se queden con al menos una idea de lo que son la descripción geométrica de la propagación de rayos y ondas y al menos la idea de qué se trata un problema inverso. Un problema inverso consiste en cuando estamos interesados en recuperar algo del medio por medio de la observación de un experimento que se hace en el medio. El medio le hace la corteza terrestre, la composición, la densidad de un líquido, etc. ¿De acuerdo? Eso matemáticamente se establece con la frase que está escrita ahí, que dice que estamos interesados en recuperar un coeficiente de la ecuación por medio de observaciones de soluciones. Es decir, es como si sabemos resolver una ecuación dada, estoy hablando de ecuaciones, más adelante voy a hablar de una ecuación específica, es como si si sabemos resolver una ecuación dada, pero queremos recuperar un detalle de la ecuación. Por eso se llama problema inverso, porque no es resolver la ecuación, sino es preguntarse algo que estaba al principio de la ecuación. Léase un coeficiente. ¿Ok? En particular, esto va a ser la slide, la presentación más matemática. En particular, me interesa a mí la ecuación de ondas. La ecuación de ondas es, pensémoslo así, que es la ecuación matemática que modela la transmisión de ondas cuando no solo sucede que hay un rayo que se transmite en un punto y se refleja o se refracta, o las dos cosas, sino hay un medio en el que hay ondas para todas partes, ¿de acuerdo? Y de hecho es así, porque bueno, en un medio, como hay muchas direcciones, hay una onda que va para allá, otra que va para allá, ondas que se superponen, etc. Y sucede que hay un concepto matemático, que es la ecuación de ondas, en la cual están involucradas las segundas derivadas de una función. Esto, simplemente para el que ya sabe derivadas, no es necesario para los demás que nos quedemos mucho tiempo aquí, pero para el que sabe derivadas, piensen que en dimensión 1 la ecuación de ondas se descompone en dos ecuaciones, esta es la diferencia de cuadrados, y cada ecuación es una derivada en una dirección o en otra. Y eso tiene sentido porque en dimensión 1, es decir, en una recta, es como cuando vemos el comportamiento de una onda en un alambre o en una cuerda, solo hay dos direcciones, cuando la onda se mueve a la derecha o a la izquierda. Y de hecho esa es la ecuación de ondas en dimensión 1. No es más que eso, que es matemáticamente es con la descripción, es con esa descomposición de la ecuación.
En más dimensiones es más complicado, por supuesto. Así que voy a darles una idea de uno de los problemas matemáticos en los que he estudiado últimamente, que se relaciona con todo lo que estoy explicando, que corresponde a los problemas inversos de recuperar información, digamos así, de un medio del que no se tiene acceso directo. ¿De acuerdo? El coeficiente o la información del medio representa algo del medio al que no tengo conocimiento. Entonces yo estoy interesado en la información que me traen las ondas. Uno mide las ondas afuera del dominio, de la zona, de la región donde están dándose la transmisión de ondas, y con eso quiere recuperar alguna información. El caso de cuando hay refracción es muy interesante matemáticamente, porque sucede que se puede dar un fenómeno que se llama ángulo crítico. El ángulo crítico se da por la ley que presenté respecto a seno partido por la velocidad, y matemáticamente está escrito ahí, es cuando este número alcanza el valor de 1, pero lo puedo explicar intuitivamente, fíjense, lo puedo explicar intuitivamente de la siguiente forma: cuando la velocidad 2, ¿sí?, que es mayor que la velocidad 1, pensemos que la velocidad, pensemos lo que va en orden, el rayo va del medio 1 al medio 2. Cuando la velocidad 2 es mayor, la onda, la luz, vamos a pensar, prefiere propagarse por el segundo medio, de manera que no sigue avanzando hacia arriba, sino hace como esta recta que está aquí, hace gran cantidad de camino por ahí, dado que es más rápido, eventualmente va a salir, pero si arriba no estoy midiendo solo en una parte las ondas, no voy a ver esa información. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, después de un cierto ángulo, todos los rayos se reflejan y ninguno se refracta y sale. ¿De acuerdo? Eso muy intuitivamente es lo que puede pasar cuando la velocidad 2 del medio, vamos a pensarlo de afuera, vamos a pensar que la luz va de adentro hacia afuera, es mayor. Pues bien, eso impone condiciones matemáticas para el problema que les conté muy en general, el tipo de problema que son los problemas inversos. ¿De acuerdo? De manera que hay hipótesis naturales para ese tipo de problemas inversos, que son que el coeficiente 2 sea menor que el coeficiente 1. Esto A2, perdón, aquí A2 representa lo mismo que la velocidad 2 de la presentación anterior, de la slide anterior. De manera que los rayos no se queden atrapados en el primer dominio. Ahora estamos pensando como que las ondas están viajando. Pensemos que esto es la Tierra. Esto es el interior de la Tierra a la que no tenemos acceso directo, de manera que la información queremos que nos llegue. Entonces, si la velocidad la segunda velocidad es más grande, por lo que expliqué, se podría quedar atrapada la información. De manera que la hipótesis natural es esta que está aquí, que es la que la velocidad 2 sea menor. Ok, para que el segundo diagrama no se dé, que los rayos se queden atrapados. Muy bien. Otra hipótesis interesante es que no se den cambios como este. Esto que estoy diciendo, aquí estoy diciendo como si la frontera entre el primer medio y el segundo tenga esta forma tan rara. ¿Por qué no se puede dar? Porque si se diera así, la luz, que ahora, las ondas que ya estén en el segundo medio, no van a entrar al primero, porque justamente la velocidad está en el otro sentido, y podrían quedar atrapadas en ese rayo, como en esa flecha que está ahí. ¿De acuerdo? El concepto matemático que está detrás de pedir que no se dé una figura como esta es el de la convexidad. Una figura es convexa, ya no me da tiempo de explicarlo, pero una figura es convexa si cualesquiera dos de sus puntos, el segmento que los une está totalmente contenido en la región. Los círculos son convexos, las elipses son convexas, pero no es convexa una figura como la que está ahí dibujada, porque estos dos puntos, por ejemplo, para recorrerlos,
me tengo que salir del dominio. Estoy hablando del dominio interior. ¿De acuerdo? Bueno, los que estén interesados, los conmino a que busquen propiedades de convexidad. Las propiedades de convexidad son muy frecuentes en matemáticas y aparecen en muchas hipótesis o propiedades de funciones que nos sirven. Aquí, simplemente para contarles que con esas hipótesis, y aquí me disculpo, la frase en inglés, pero simplemente con esto les digo que lo que está ahí escrito es que cuando tengo la buena relación entre las velocidades y el primer dominio, que es, recuerden que era medio 1 y medio 2, el primer medio, que es el que está dentro, es convexo. Esas dos son las únicas hipótesis, entonces yo puedo resolver el problema inverso. Yo puedo recuperar la información que hay al interior. ¿De acuerdo? Aquí ya me estoy acercando al final. Aquí simplemente les quiero mencionar, para que se queden con la idea, más allá de la frase en inglés y de las matemáticas precisas, es que, por ejemplo, en una situación física de interés, que son la propagación de las ondas sísmicas, sucede que se da la situación buena, la situación correcta. La velocidad de las ondas en un medio más externo es menor que la velocidad en el medio más profundo de la Tierra. ¿De acuerdo? De manera que no hay ondas, bueno, en general, esto es simplemente una aproximación, de manera que en general puedo resolver esos problemas inversos. Muy bien, ya quiero terminar simplemente diciendo que quizá alguno de ustedes lo pensó, el ejemplo malo que yo les presenté aquí, que esto que atrapa, claro, pidiendo que sea convexo se evita, pero que no pudiera ser que se perdiera un poco la convexidad y que a pesar de eso las ondas rebotaran, puesto que no, por ejemplo, este conjunto no es convexo, porque tiene esta pequeña hendidura, digamos, los puntos de aquí, ¿se fijan? Entre este punto y este se pierde la convexidad, pero a pesar de eso, es intuitivo pensar que como no se pierde mucho, los rayos van a reflejarse y eventualmente vamos a conocer su información. Bueno, sucede que es así, y ya con esto termino, en un trabajo reciente con Pamela Godoy, estudiante de Ingeniería Matemática y del Magíster en Matemáticas de nuestra universidad, y Lucie Baudouin, una colaboradora de Francia. Hemos encontrado algunos resultados, no me voy a detener en la descripción precisa, pero que básicamente dice que si modifico un poco el conjunto convexo, esta letra E, que se llama épsilon en matemáticas, representa esa pequeña modificación, que vamos a llamarla simplemente una perturbación. Yo puedo resolver el problema inverso. Entonces, y con esto ya estoy terminando. Solo para resumir con qué idea, ojalá, espero que se queden, es el concepto matemático de mínima distancia me lleva a la descripción precisa de cómo se reflejan y cómo se refractan los rayos de luz. ¿De acuerdo? Lo otro es un problema inverso, cuando hay relaciones entre las velocidades de las ondas y convexidad de los obstáculos, yo puedo recuperar la información. ¿De acuerdo? Y bueno, todos aquellos interesados en conocer las matemáticas más precisas, bienvenidos. Cualquier pregunta que me puedan hacer, visitar mi página, escribirme un correo electrónico directamente. Pero esto es lo que tenía preparado. Espero que se haya entendido. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Mercado, por su exposición. A continuación, realizaremos un par de preguntas, las cuales serán contestadas por el profesor. Profesor, la primera pregunta corresponde a la primera parte de su exposición y es, ¿qué otras figuras tienen propiedades geométricas respecto de los rayos de luz? Claro, así que con respecto, aquí yo mencionaba la parábola.
pero hay otros, hay otras figuras que también se definen por medio a cómo se comportan la reflexión de los rayos de luz. Por ejemplo, esta es la parábola. Otra cónica muy conocida es la elipse, por ejemplo. Voy a presentar ahora una elipse. A ver si tengo un dibujo que presentar. Perdón, ahí está. Sí. Una elipse es tal que una elipse, como lo que recuerdan, en geometría analítica, tiene dos focos. La elipse es tal que los rayos que se reflejan al interior de ella y que parten de uno de los focos siempre regresan al otro foco. Esa es la propiedad, es una bonita propiedad de la elipse, análoga a la parábola, pero que involucra ahora dos focos. De hecho, aquí lo estoy graficando. Si se fijan, todos los rayos que varían según el punto de contacto con la elipse tienen el mismo ángulo y siempre tienen fijo el punto A y el B, porque esos son los focos de la elipse. ¿De acuerdo? Entonces, para los que están interesados pueden buscar información en internet, Google, lo que sea. Hay recintos, hay edificios, salas famosas en el mundo, en la arquitectura, en la historia de la arquitectura, que tienen forma de elipse perfecta, de manera que cuando uno se puede parar en la posición aproximada de uno de los focos de otra persona, en la posición del otro foco, uno habla, así sea a volumen bajo, por la reflexión de las ondas de sonido, que es otra onda, llega al otro foco y pueden comunicarse, aunque sea hablando bajo dos personas que se coloquen en A y en B. Pero si la persona se coloca, qué sé yo, entre medio, no va a alcanzar a escuchar tan bien por esa propiedad. Creo que se llama capilla susurrante o algo así. Hay distintos ejemplos de figuras como esa, de recintos como ese, de salas en distintas partes del mundo. Sí. Profesor, la segunda pregunta es, ¿cómo se puede obtener información del interior de la Tierra y de qué forma se trata? ¿Y de qué información se trata, digo? ¿Cómo se puede obtener información del interior de la Tierra y de qué información se trata? Bueno, sí, yo aquí hablé muy rápido de la información de la Tierra. Yo dije que el problema inverso consiste en recuperar información. Claro, matemáticamente esa información puede tratarse, por ejemplo, de la densidad particular del interior de la Tierra. Y esa densidad le ayudaría a los científicos a saber si se trata de qué tipo de roca, por ejemplo, si hay petróleo, por ejemplo, si hay otro componente de la corteza terrestre o su interior. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Bueno, yo les presenté solo algunas ideas de los problemas inversos, pero es una teoría muy grande en la que hay muchos tipos de resultados. Algunos resultados son cómo encontrar numéricamente esa información. Yo trabajo en lo que se llama más bien estabilidad de los problemas inversos, que consiste en determinar que cuando la información que se puede encontrar depende continuamente de las observaciones, o sea, cuando es estable, cuando no hay resultados que se disparan, cuando la observación cambia un poquito. Eso es en lo que yo trabajo, pero hay colegas con los que colaboro que trabajan en encontrar las fórmulas precisas o los métodos de aproximación precisos. Todos los interesados busquen problemas inversos o escriban, por supuesto, yo les puedo dar ideas. Gracias, profesora. Y otra pregunta de Nicolás Valdebenito. ¿Existen más problemas inversos similares? Sí, muy buena pregunta. Existen muchos problemas inversos. De hecho, yo no, para ser justos, piensen que no les estoy contando un problema inverso específico, les estoy contando un tipo de problemas inversos en los que
Ahora acabo de mencionar algunas palabras claves, el problema inverso de la estabilidad, de recuperar la densidad, por ejemplo. Pero hay muchos problemas inversos. Uno de los problemas inversos, para responder, uno de los problemas inversos más clásicos en la teoría matemática es, por ejemplo, preguntarnos si se puede escuchar la forma de un tambor. De hecho, así se plantea el problema inverso. ¿Se puede escuchar la forma de un tambor? Matemáticamente, eso consiste en preguntarse si, dado un tambor, que es una superficie que puede tener cierta forma, no necesariamente circular, pudiera ser una elipse u otra figura geométrica, eventualmente un cuadrado, una composición de cuadrados, si a partir de conocer los armónicos de ese tambor, que matemáticamente corresponde a las frecuencias a las cuales vibra, a partir de eso yo puedo descubrir de qué forma es exactamente. Es como si alguien no escuchara solo el tambor, alguien tuviera oído absoluto, se supone. El problema está planteado de manera en condiciones ideales. Oído absoluto es que uno sabe reconocer exactamente si es un fa, un do, etc. Y a partir de eso, recuperar mediante algún método matemático, por supuesto, no simplemente porque uno se le ocurra, a partir de eso recuperar exactamente la forma. Ese es uno de los problemas inversos clásicos que trajo bastante trabajo matemático. Y bueno, y hay multitud de problemas inversos que se plantean sobre fenómenos físicos y sobre aparatos tecnológicos que uno usa, que se usan y que tienen bastantes aplicaciones. Termino con decir, por ejemplo, la tomografía. La tomografía es todos lo habrán oído, quizá le han hecho una tomografía a algunos de los que estén escuchando o sus familiares, nos dice que hay al interior de nuestro cuerpo a partir de muchas radiografías que nos tomen todas las direcciones. Es bien análogo a lo que estaba intentando explicar de las ondas al interior del cuerpo, ¿de acuerdo? Así que cómo se resuelve, cómo funcionan los tomógrafos es un problema inverso. Perfecto, profesor. Agradecemos sus respuestas y también su participación en esta charla. Bueno, gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego, profesor. Les recordamos que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio www.usm.cl y también en nuestras redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.